Planeta Insumiso. La propuesta para los buenos vecinos hispanoparlantes planetarios. Por Radio de las Naciones. Hola, 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 queridos amigos, queridos ciudadanos planetarios. Carlos Ferreira les da la bienvenida a una nueva edición de su programa Planeta Insumiso en un mundo que está absolutamente embarrado por la incertidumbre y por la falta de vista de un futuro que se nos avecina, diríamos, de una manera bochornada como parte de la especie Homo sapiens, un futuro de mierda, como dirían muchos castellanos parlantes en el mundo que entienden que la guerra hoy se ha instalado casi definitivamente de una manera que nos está hipotecando a todas las personas que como yo tengo mis 50 pasados y por supuesto a cualquiera de los ciudadanos que de mi generación, de nuestra generación, pero de la generación del equipo de Planeta Insumiso, nos ha hecho primero escandalizar internamente hacia adentro, pensando, este es el mundo que yo le dejo a mis hijas, a mis hijos, a mis nietas, a mis nietos. Este es el mundo que yo le dejo a mis amigos. Este es el mundo que yo le dejo a mi familia, a mis compatriotas argentinos, a mis compatriotas cordobeses, a los amigos del barrio que vivimos en Sumarán, con los cuales juego al fútbol, con los cuales comparto un vino. ¿Este es el mundo que quiero yo dejar? Pues no, mira, Carlos Ferreira es mi nombre, soy un médico, ya me conoces, epidemiólogo, contestatario, sí, un poco radical, no en el sentido argentino, no me quiero confundir, a pesar de que mi familia tiene mucho que ver con el radicalismo, soy radical porque creo que frente a la intemperie de la incertidumbre, en la cual he estado muchas veces en la vida por ser justamente un ciudadano latinoamericano que no se queda callado, creo que ha llegado el momento en el cual, como ciudadano planetario, tengo que llamarme un ciudadano insumiso. Y ahí está mi radicalidad. Radical significa partir de lo normal, hablarlo, hacerlo, pensarlo, comportarse con la seriedad que esto merece. Y estamos viviendo tiempos radicales en el cual lo primero que hay que hacer es posicionarse con ellos, con los que quieren la guerra, la muerte, la desesperación, la destrucción de la familia, con ellos que quieren que haya cada vez más pobres, a pesar de que ellos son cada vez más ricos. ¿Tú te imaginas que un político, que un empresario, que un comunicador social, que un artista, cada día es más rico, le sobra el dinero, no sabe qué hacer, pero ahí a la vuelta de su casa hay niños, familias que no tienen qué comer? En mi propio país lo he visto. Yo no me quiero compartir, no quiero compartir, porque ellos como que no son parte de del Homo sapiens, de nuestra especie, son animales que se han olvidado de otros animales que somos nosotros. Y yo no quiero hacer una dicotomía entre buenos y malos, pero la realidad es que ellos que permiten y lucran con la guerra, como lo vamos a ver, aquellos que durante 150 años, aunque muchos ya venían por más de 600 años en Occidente, colonizando, esclavizando, destruyendo pueblos para ganar dinero, yo no soy parte de ello. Del equipo de Planeta Insumiso entiende que el lenguaje es la morada del poder, es el refugio de su violencia. Cuando realmente el poder escatima el uso de sus armas, como hay que hacerlo aquí en este momento, pensando que en Europa hoy el poder está usando las armas, allí en el resto del mundo, en el sur global, utiliza como poder el lenguaje, porque el lenguaje es la morada del poder. ¿Cómo lo ves, querido amigo tú, Pedro UB,
hombre de la resistencia maya, hombre de 400, 500 años de lucha en el mundo, que nos puede hacer ver esto, porque tú también eres un hombre del lenguaje. El lenguaje es poder. ¿Cómo lo ven los mayas? ¿Cómo lo ves tú? Un gusto de estar contigo, Pedro. Muchas gracias, querido Carlos, por este espacio y por estas palabras. A mí me eh, cimbró el corazón cuando dijiste esto, que las palabras son la morada del poder, además de poético, me parece tan cierto y tan doloroso también, porque aquí en el sur global, justamente como lo has mencionado, somos víctimas de una gran cantidad de palabras que no sirve para construir la vida, sino sirve para lastimar, sirve para humillar. Y entonces desde los espacios de poder, desde los arcos del poder, desde los muros del palacio, se lanzan palabras por horas para lastimar más cada día. Pues esta época que se ha llamado la fake news o la posverdad o como se le quiera decir. Por eso justamente me gusta mucho cuando dices que la radicalidad se necesita en la insumisión como los elementos que van hacia un horizonte distinto a construir la vida. Y esta palabra, al igual que Raúl Rojas, nuestro gran amigo, dice que es importante, a nosotros nos gusta mucho también porque sabemos que la palabra radical significa ir a la raíz de las cosas, y solamente cuando vamos a la raíz, solamente cuando vamos a esa profundidad, podemos darnos cuenta de esta situación que se vive. Y hoy celebro este espacio, celebro este pensamiento y celebro tu coraje, celebro tu visión y por qué no celebro mucho que pues tengas una palabra de acompañamiento a los pueblos originarios y en este caso el pueblo maya de la península de Yucatán. Bueno, a nosotros nos llegan las noticias, las imágenes, la situación panorámica de esta guerra en la que se aprecia el dolor por la dificultad de la comida, la dificultad del descanso, la dificultad del trabajo, la migración, la diáspora y una gran cantidad de situaciones de dolor que se vive. Y pues nosotros nos preguntamos así con sorpresa y también con dolor, por qué pasa esto en estos países donde se supone que la civilización ha crecido más que en estos mal llamados países bárbaros como los nuestros, que bueno, han sido conquistados y que nos han venido a conquistar la civilización. Y resulta que ahora seguimos viendo cómo Europa está en una situación crítica, como, como un pleito que no logramos entender por el impacto que tiene en muchos sentidos en la vida comercial, en el clima, por ejemplo, cuando se corta el tema del gas para Europa y la gente dice, pues vamos a sentir un invierno mucho más duro que otros inviernos porque nos falta el gas y luego la gente que sale de su país para ir a buscar refugio, pues nos cuestionamos, nos preguntamos con mucho dolor por qué pasa esto. Y creo que parte de las respuestas las comenzamos a tener justamente en estos espacios de reflexión cuando tú mencionas que el lenguaje es la morada del poder. ¿Qué hemos hecho con el lenguaje? ¿Cuál ha sido nuestra responsabilidad en el uso del lenguaje? Y no dejo de pensar
en lo que Sartre se preguntaba, que el hombre, ¿qué es el hombre sino lo que hace con lo que han hecho de él? Y esto es parte del problema. Cuando decimos que el lenguaje es la morada del poder, también nos preguntamos de cuál poder hablamos, porque parece ser que cuando decimos el poder, solamente estamos pensando en estos que tienen la capacidad de disparar un fusil. Parece que solamente estamos pensando en aquellos que están en un palacio. Parece que estamos pensando únicamente en estos grandes edificios que dice banco de no sé qué y banco de por aquí. Pero me parece que si el lenguaje es la morada del poder, los pueblos también somos un poder que muchas veces no hemos aprendido a usar y lo hemos delegado y lo hemos regalado y lo hemos empeñado a gente irresponsable. Y esto no es una cuestión nueva. Me parece que desde que comienza la historia de la escritura de hace miles de años, vemos cómo se lanza esto que se conoce en la historia como los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos que se escriben en las piedras no dejan de ser el sello de un poder, de un gran poder que está allí. Y luego vemos la Santa Inquisición, cómo quemaron los libros, cómo quemaron eh, conocimientos importantes, trascendentes, significativos, tratando de clausurar el poder de la palabra, el poder del lenguaje. Y bueno, cuando llegan los conquistadores aquí, los mayas somos víctimas de una cosa que se llamó el auto de fe, que Fray Diego de Landa juntó más de 5,000 libros mayas y los quemó, persiguió a los científicos mayas, los quemó y los ahorcó, tratando de silenciar la voz del pueblo, la voz de la otra parte. Y la historia pues nos ha mostrado a día de hoy que este lenguaje tiende a ser controlado solamente de un lado y no se piensa en la distribución del poder, en el reconocimiento del poder, en el ejercicio horizontal del poder, un poco como me parece que lo plantea Foucault. Entonces, este tipo de situaciones nos debe llevar inmediatamente a reflexionar sobre esto que pasa, incluyendo el tema de las votaciones. Si las votaciones son realmente un ejercicio de nuestro poder o es la abdicación del poder. Creo que este tipo de cosas tendríamos que discutirlo y es bueno este espacio para empezar a pensarlo seriamente. Muchas gracias. La verdad, Pedro, es que me entusiasma lo que dices porque me da el pie para seguir profundizando este concepto de lo que es el lenguaje como morada del poder. Cuando el poder escatima el uso de sus armas, es el lenguaje al que encomienda la tarea de salvaguardar el orden opresivo. Más aún, la combinación de las dos es la expresión más natural de todo poder. Pedro V., ¿cómo ves lo que nos plantea el amigo Mustafa Kayati? ¿Qué te parece? ¿Qué impresión te dan sus palabras? Pues a mí me hace recordar este clásico de George Orwell, La rebelión de la granja, en donde miramos cómo hay un control de lenguaje, justamente se inventa una neolengua y se reduce cada día el lenguaje a pocas palabras, de tal manera que cada vez que se reduce ese diccionario, cada vez que se reducen las palabras, pues hay un mayor control sobre eso. Estamos frente a una situación que ciertamente no es nueva, pero que cada día la maquillan, cada día le suman un poquito más de fuerza tecnológica para que podamos estar dentro de ese control que se genera. Es curioso cómo cuando se reduce
el lenguaje, se reduce la lengua, se reduce también la humanidad, se minimiza la civilización y bueno, llega un momento en la que el lenguaje ya no es creativo, sino es una lengua muerta, como un rezo, como el Padre Nuestro, como el credo, que solamente tenemos que repetir lo que nos permiten repetir sin saber y sin entender qué es lo que realmente se dice. Es ahí donde el reto viene y de hacer nuestro propio lenguaje, como dice el autor justamente que acabas de mencionar. Yo creo que es importante revisar frente a qué diccionario estamos, quién hizo ese diccionario y por qué nosotros no podemos hacer nuestro propio diccionario, el diccionario de abajo, el diccionario de los que estamos aquí, sobre todo los que somos diferentes, los que somos pueblos originarios, tenemos un diccionario ahí guardadito y lo tenemos que sacar. Estos dispositivos de espionaje no espían a los malvados, no espían al crimen organizado, espían a los que hablan, espían a los que piensan, espían ese nuevo diccionario, están en búsqueda, en cacería de ese diccionario de abajo. Yo creo que el reto nuestro es el de sacar un nuevo diccionario que esté aquí abajo, que no es nuevo, pero que podemos sacarlo. Y me parece que el diccionario de arriba que controla, que impone, que cerca, que limita, que minimiza, es tiempo que se enfrente desde esta insumisión de quienes nosotros podemos darnos cuenta de que pues lo oficial de este diccionario solo genera guerras como esta que está sucediendo allá en Europa y que está lastimando mucho la vida de, pues no solamente de los de ahí, sino poner en un riesgo real al planeta entero. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Ve qué interesante lo que nos dice Pedro. Realmente creo que Raúl, lo que nos está diciendo Pedro es que claramente el lenguaje eh, con el poder ha producido esta guerra. Pedro, ve, ¿tú crees que las palabras que escuchábamos del relato del señor Guterres hace unos minutos son palabras realmente de cambio o tú crees que están teñidas por el lenguaje del poder? Yo creo que estas palabras que escuchamos hace un momento justamente son este tipo de palabras que están minimizadas en su sentido, en su significado, porque el pronunciar las palabras no necesariamente tienen el espíritu que deberían de tener. Aquí entre los mayas decimos que las palabras tiene alma o tiene un ol, decimos en maya, que significa una fuerza de su propio ser. Me parece que las palabras de este señor Guterres están vacías de este ser y que son palabras de ese diccionario que está arriba y que tiene por vicio justamente el estar vacía. Y lo digo porque nosotros desde aquí de Yucatán le hemos escrito para hablarles sobre nuestra situación eh, como pueblo maya de la península de Yucatán que está sufriendo el despojo del territorio nuestro y pues nunca recibimos respuesta de este señor. Entonces me parece que estas palabras están controladas, están vacías, es como un calabazo sin agua. Entonces, cuando eso pasa, simplemente no hay una intención, ni siquiera el sueño de resolver de fondo las cosas, sino de administrar un poder de ese diccionario de arriba. Así me parece. ¿Cómo lo ves, Pedro? Tú que eres un máster, un maestro del lenguaje, las palabras de Petro.
Son palabras muy fuertes, pero creo que es justamente la respuesta a situaciones muy fuertes y muy dolorosas. No se puede, creo, responder con unas palabras débiles, con unas palabras rebuscadas, con unas palabras eh, enfermas. Tiene que responderse con este furor, con esta fuerza, con esta valentía, una situación tan complicada. Yo creo que hay un delirio en la razón occidental. Me parece que negar por ejemplo, el cambio climático, destinar miles de millones de dólares para la guerra, me parece que hay un delirio de la razón occidental, justamente porque se niega, entre otras cosas, el cambio climático, se destinan miles de millones de dólares para la guerra, se profundiza la pobreza y la destrucción del planeta. Y frente a una situación como esta y como la que hemos escuchado en el discurso de Petro, yo creo que hay un delirio de la razón occidental. Creo que no podemos permanecer sin, sin considerar la relevancia y el golpe tan fuerte que el planeta está llevando, porque estas medidas que está tomando Occidente me parece que están golpeando muy fuerte el corazón de nuestras tierras, de nuestros territorios. En ese sentido, yo creo que sí es importante ir conformando este nuevo lenguaje de abajo y que podamos tener en consideración la posibilidad de tejer los hilos de la razón a través de un nuevo lenguaje, de un nuevo diccionario, un lenguaje que promueve la vida, un lenguaje fuerte también que pueda tejer los hilos de toda América Latina y podamos crear una fuerza tal que pueda soportar, pero también no solo resistir, sino tomar pasos delanteros para darle fuerza a nuestra vida frente a la amenaza real que el planeta está padeciendo. Así lo veo y así lo pensamos por acá. Gracias, Pedro. Interesantísimo el planteo, digamos, que surge como insumisión frente a la realidad de un mundo que utiliza un lenguaje que es prácticamente eh, un rodillo sobre nuestra vida y que está implantado por generaciones y que necesariamente está produciendo un impedimento de ese cambio. Yo creo que si construir un nuevo lenguaje es una cuestión de utopía, pues qué bueno, porque nosotros hace 500 años que estamos haciendo un nuevo lenguaje y gracias a eso seguimos viviendo. ¿Qué tal? Qué De bien, qué lo que bien. sí estamos seguros es que eso es insumisión y por esa insumisión estamos todavía aquí. Nuestra existencia se ha debido justamente a que hablamos, a que pensamos, a que decimos con rebeldía y con rebelión esta nueva palabra. El problema, me parece, es planetario y también la respuesta tiene que ser en ese sentido. Y gracias a este pensamiento, pues así como dijeron allá en Europa, pues si pensamos, existimos. Y eso es cierto, a día de hoy los pueblos mayas existimos por este nuevo lenguaje, por este pensamiento. Gracias. Muchísimas gracias, querido amigo Pedro. Y bueno, ¿en qué hora va a ser en México el próximo miércoles, Pedro? A las 12 del día. A las 12 del día, queridos amigos mexicanos que sé que nos están escuchando, los esperamos. Queridos amigos Raúl Roja, Pedro B, Julia Paredes Villasís y Daniel Martínez de Control, Carlos Ferreira de Madrid se despide esperándolos para el próximo miércoles a las 19 horas de Madrid para una nueva edición de Planeta Insumiso.